Saludos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un fortísimo abrazo. Su canal Sinvergüenza 2.0, donde Carolina y yo, bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que esto siga creciendo y gracias a ustedes ya estamos muy cercanos a 800 suscriptores, a las 2000 horas de visualizaciones. Mejor imposible. Y hoy viene uno de los pilares fundamentales de este canal, que es Mario. Super Mario, como lo llamo yo, porque realmente hoy estuvo, bueno, mejor que nunca. Eso es lo bueno que él tiene. Cada vez está mejor y mejor. Muy agudo, muy profundo, muy esclarecedor y no se guarda nada. Estuvo bien afilado, digámoslo así. Yo le agradezco muchísimo a Mario, le agradezco a todo el mundo las suscripciones, le dan like al video, por favor, se lo mandan a todo el mundo para, bueno, para seguir creciendo y mejorando. Mientras más like le dan, pues más YouTube ayuda, esa es la pura verdad. Más se ve en la parrilla y así hemos ido creciendo. Con respecto al set donde se ve la cama, y hay gente que no le gusta pero nada, y donde se ven mis cosas del Real Madrid y es donde yo trabajo todos los días, estoy haciendo un esfuerzo. Voy a ver cómo no cambiarlo, pero sí cómo ayudar para que no se vea la cama y algunas otras cosas, pero igual hasta que no lo tenga voy a seguir trabajando y les pido disculpas por eso. Bueno, los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo. Disfruten a Mario, mire, estuvo fenomenal y es importante para todo el mundo. Él prometió seguir viniendo. Les mando un fuerte abrazo de mi parte y de Carolina, la bella, que está trabajando aún más duro que yo. Yo lo que pasa es que yo doy mucho más la cara, pero ella trabaja más duro que yo. Chao a todos y muchas gracias. El querido Mario regresa a nuestro canal. Bienvenido Mario, muchas gracias por venir otra vez. Bien hallado, un placer. Las veces que yo le he pedido, pues ha estado tan dispuesto a venir y yo te agradezco mucho en momentos tan difíciles que estamos pasando ahorita todos con la situación en el Medio Oriente, con Israel, con los rehenes, con esta nueva... Cuéntanos un poco tu visión de los últimos meses en Israel, Mario. Bueno, mi visión es la que tiene todo el mundo, la que ha leído y ha escuchado todo el mundo en base a la difusión de noticias y de discusiones, que es muy prolífica en los medios. No puedo aportar nada nuevo en cuanto a información que no sea mi percepción, mis sentimientos y mis experiencias en base a lo que ha venido ocurriendo. Y hasta ahorita hay una parte muy lamentable, muy lamentable, porque nunca he dejado de ser optimista a pesar de las experiencias que ha tenido nuestro pueblo a través de su historia, porque siempre hemos levantado cabeza a pesar de las hecatombes, las adversidades que han venido ocurriendo a todo lo largo de nuestra historia. Basta agarrar las conmemoraciones de Tisha B'Av, enumerar todas las conmemoraciones de Tisha B'Av para darnos cuenta por dónde hemos pasado, y todavía no es suficiente, no están todas enumeradas en los recordatorios de Tisha B'Av. Hemos pasado por circunstancias muy lamentables, muy fuertes, de muchas desgracias, pero hemos levantado cabeza, hemos resurgido de las cenizas, como se dice, y nos hemos enrumbado hacia un futuro promisor y lleno de esperanzas. No nos hemos obnubilado, no nos hemos enceguecido, no nos hemos fatalizado. Y esta última experiencia es una de estas fuertes experiencias que ha tenido el pueblo judío a través del Estado de Israel y a través de todo el pueblo judío, porque son vivencias que no solamente se reflejan en lo que está viviendo la población israelí, el Estado de Israel, sino todo el mundo judío, por las repercusiones que ha tenido en el mundo lo que pasa en Israel y el Medio Oriente con respecto a la vida de las comunidades judías, y sobre todo comunidades judías. No se habla de comunidades perdidas en el espacio,
ni comunidades que numéricamente a lo mejor pueden ser, entre comillas, insignificantes o poco significantes. Se trata de comunidades como la norteamericana, como la francesa, como la inglesa, como en Alemania, como en la parte occidental de Europa, en donde está prácticamente la demografía fuerte diaspórica del pueblo judío. Y no solamente se puede hablar demográficamente, sino de sociedades plenas de libertad, democráticas, libres, y estas sociedades han reaccionado de una manera completamente prehistórica a lo que ha venido pasando en Israel. No se puede culpar solamente a las poblaciones islámicas o árabes que están en Francia o en Bélgica o en Inglaterra o en Estados Unidos para difundir el pro-palestinismo o pro-hamasismo, sino hay un público propiamente de estos países que ha venido respaldando esta causa a pesar de lo que han visto, escuchado, leído y constatado, que es lo más triste del caso. Que un imán en Bruselas, que otro imán en Londres, que un sacerdote musulmán, un imán en una mezquita, de un discurso incendiario, esto no me causa ninguna sorpresa, pero que le siga una juventud académica y un grupo de profesores universitarios de la Sorbona o de Columbia, esto sí me preocupa muchísimo, por más que me hablen de woke, de schmuck, cualquier denominación de esta fútil y loca, que lo que hace es simplemente echar encima del occidente un sentimiento de culpabilidad por todo lo que ha pasado anteriormente, y ese sentimiento de culpabilidad, les digo para terminar esta parte, no hemos podido los judíos borrarla de la mente de los no judíos. Me explico. Por ejemplo, el presidente de México pidió a España que se disculpe con los mexicanos por todo el daño que causaron los colonizadores, ¿sí? Hernán Cortés y sus tropas, sus pocas tropas, en contra de los aztecas, de los mexicas, etcétera, etcétera. O sea, que pidan perdón. Y hay dentro de esta línea toda una escuela, toda una elaboración histórica anti-España, yo no por proteger a España o a los colonizadores, simplemente es una tesis, diremos, de las consideraciones de historia negra, en el sentido de negativismo, que no se puede observar que España ha hecho nada positivo, que lo que ha hecho es todo negativo en este continente y tiene que pedir excusas por lo que ha hecho. Así toda Europa, así Estados Unidos con la esclavitud de los negros, o sea, remontarnos a la prehistoria, remontarnos a hace 100, 200, 300 años, con todos los problemas que hubo en aquel entonces, que tienen su contexto también, no para justificarse, sino para entenderlo de cierta manera, y entonces venir 100 años después, 200 años después, a sentirse culpable y a reivindicar a las poblaciones o a las culturas que han sido perseguidas o han sido exterminadas o han sufrido por todo ello. Nosotros, el pueblo judío, hemos tratado de dar una lección a la humanidad en contra de este concepto completamente primitivo, absurdo y sin sentido. ¿Cómo? Nosotros hemos sido perseguidos en muchas oportunidades. Hemos sido perseguidos desde la creación mismo del grupo tribal o familiar del pueblo judío. Pero no hemos ventilado dentro de nuestro pueblo y hacia los demás un criterio de venganza, una teoría de la venganza por lo que nos han hecho. No existió y no existe eso, no existe el criterio de venganza, ni siquiera con lo que ocurrió el 7 de octubre. Existe una guerra, existe una invasión producida por lo que hicieron este grupo de locos, no hay otra palabra, no es loco, no hay denominación posible, no hay denominación posible para lo que hicieron, no está dentro de ningún contexto ni militar, ni cultural, ni religioso, porque el Islam no los manda a hacer lo que hicieron. Ninguna cultura los manda a hacer, ninguna política, ninguna reivindicación histórica se soluciona con lo que hicieron ellos. Sin embargo, hicieron lo que hicieron, que era impensable hasta que lo hicieron. Era impensable y todavía la humanidad no ha digerido eso. Sin embargo, con todo eso, los judíos de Israel no claman venganza. Están en una guerra contra Hamas, contra una organización terrorista que les declaró la guerra a Israel. Israel tiene derecho de defensa, está en situación de guerra, pero no en situación de exterminio. Y las estadísticas que da el Hamas de 35, de 40.000 muertos, esto incluye naturalmente, incluye muchísimo a los muertos del Hamas que no están tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen uniformes, no son visibles, igual que los soldados israelíes. O sea, nadie sabe exactamente
¿Cuántos miembros de Hamas han muerto enfrentándose a Israel o guerreando en contra de Israel? Está dentro del total de muertos. Además, los túneles de Hamas, ¿dónde comienzan y dónde terminan? No comienzan y terminan en una estación de autobuses, comienzan y terminan dentro de casas, para que no sean visibles, dentro de hospitales, dentro de colegios. O sea que cada familia sabe que de ahí sale un túnel, hay la desembocadura o la apertura de un túnel que desemboca en su casa, en el comedor, en el baño, no sé en dónde, o en cualquier dependencia de un hospital, de una escuela o de una mezquita, para que estén encubiertos, porque no lo van a hacer públicamente, y para que la gente lo vea, Israel se dé cuenta. Israel tiene que descubrirlos, y al descubrir qué pasa, tiene que tumbar la casa o tiene que tumbar la dependencia hospitalaria de donde entran con armas y hacen lo que les da la gana. Entonces, están matando enfermos, están destruyendo hospitales, están destruyendo colegios. O sea, todo se tergiversa, y no es porque esté a favor o no de Israel. Hay que entender el tipo de guerra que está librando Israel y contra quién lo está librando. No bastó con lo que hicieron el 7 de octubre, que describirlo es imposible describirlo. Es imposible describir cómo cercenan la cabeza de un bebé, cómo cortan, cómo rajan, vulgarmente hablando, el vientre de una madre y le sacan al feto, cómo matan a hijos delante de los padres, o sea, barbaridades inconcebibles que no justifican ninguna lucha ideológica por una causa. Esto no es la defensa de una causa. ¿Qué causa están defendiendo haciendo eso? ¿Qué causa palestina están defendiendo? ¿Qué Estado palestino están defendiendo? Algunos dicen, no, es la rabia que tienen acumulada de tantas veces que pelearon en contra de Israel. Y bueno, y el pueblo judío y el Estado de Israel, ¿cuántas veces hemos sido oprimidos, perseguidos, masacrados? Y de todo, han hecho de todo con nosotros. Inquisiciones, expulsiones, violaciones, cosacos, pogroms. Nombren algo, holocausto, nombren alguna maldad que no se le haya hecho al pueblo judío, o que no se haya elaborado alguna teoría en contra de ellos para conducir a la población no judía a prejuicios y maldades. Todo le ha pasado al pueblo judío. Ahora, díganme solamente una oportunidad en que el pueblo judío se ha vengado de lo que le han hecho. Una vez, ni siquiera con el holocausto. Y termino esta primera parte diciendo lo siguiente: no nos han creado nuestros padres odios hacia los demás. Nos han creado fuerza para seguir existiendo, para tener una historia y un futuro, pero no para matar a quienes nos mataron, no para perseguir a quienes nos persiguieron, no para exterminar a quienes nos exterminaron. A Eichmann no se le fue a buscar a la Argentina para matarlo. La sentencia del tribunal fue la muerte, pero lo principal fue para juzgarlo y para que la humanidad se diese cuenta de boca propia de un alto jerarca nazi lo que había pasado. Más, no se persiguieron a los nazis para matar por todas partes. Había suficientes nazis refugiados en la Argentina, en Sudamérica en general, en Egipto, el espía de Champagne, una cantidad de cuestiones así, y que Israel ni los judíos fueron a buscarlos ni para matarlos. A mí, como yo les dije siempre a mis alumnos, a mí no se me puso una bomba en el bolsillo y se me envió a Frankfurt para estallar en una discoteca. Ni se me inculcó ningún odio. A mí se me inculcó valor, apreciación y criterio positivo de lo que soy para lo que quiero ser y voy a ser. No para luchar en contra de las equivocaciones que cometieron otros pueblos con mi pueblo. Bueno, mejor dicho, imposible. Una de las cosas que yo quería era eso, ¿no? Hacerte las preguntas. Perdón, también lo siguiente, no con eso estoy culpando, Hasbe Jalila, como se dice en hebreo, estoy culpando a todas las masas de poblaciones no judías en términos plurales con respecto a lo que hicieron. Eso me explico. Yo no culpo a todos los alemanes de lo que hicieron los nazis, de lo que hizo el gobierno nazi. No culpo a todos los alemanes. No trato de entender, pero no los culpo a todos. No tengo un odio hacia ellos por lo que pasó. No tengo un odio hacia España por la expulsión de 1492. No. Si me preguntan, ¿qué eres tú? En cuanto a cultura, religión primaria, yo soy un judío sefardí. Yo soy un judío sefardí. Sefardí en hebreo es español. Yo soy un judío español y me defino no solamente yo, todo un grupo, millones, se definen así. Y a nosotros nos expulsaron de España
podríamos decir, borro de español. No hablo más castellano del siglo XV, que lo mantuve hasta mi generación, que yo lo hablo, y tengo esta cultura con toda su cocina y todo su folclore y todo lo demás, y lo gozo y me divierte eso, y no tengo criterios de vengarme de España, ni culpo a España, no, ocurrió, ya está, ocurrió, ahora hay que reivindicar lo bueno, pero tomar experiencia de lo malo. ¿Sí? Entonces, el otro grupo de judíos es judíos Ashkenazí. Ashkenaz es aproximadamente Alemania, en términos generales, ¿ok? Y el idioma que hablan mis paisanos Ashkenazí es el Yiddish. El Yiddish es un idioma fundamentado en el alemán medieval. Han podido llegar a la conclusión que después de lo que ocurrió en el Holocausto, agarrar el Yiddish y tirarlo al pipote y no hablar más un idioma que tiene que ver en sus raíces y en su configuración y en su gran vocabulario con el alemán. Y no lo hicieron. O sea, hay cosas que dicen mucho en cuanto a lo que nos enseñaron como judíos en nuestra historia y experiencia. Bueno, absolutamente. Una de las cosas que yo te iba a preguntar y de las reflexiones que tengo es que hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué atacan tanto a los judíos? Porque es que mucha gente dice que es por el éxito financiero, por el éxito intelectual, por muchas cosas, y la verdad es que escuchándote me vino a la cabeza, pues, hay un éxito que la gente no tolera, que es que nosotros hemos logrado no pelear entre nosotros primero, porque si tú ves las etnias mundiales, los países, entre ellos mismos, dentro de un país, las guerras civiles han sido las más cruentas, y nosotros sí convivimos entre nosotros, y no tenemos ese odio contra el que no nos quiere, porque es que no lo tenemos. En este momento, como tú dices, bueno, hay una situación extrema, donde nos tenemos, mi estándar cambió. Yo siempre fui una persona que trataba de que entendieran a todo el mundo, de que había gente inocente en el medio y tal, pero en este momento ya mi estándar sí obviamente cambió, pero el judaísmo per se, de cultura, de educación, de lo que hemos recibido de nuestros antepasados, pues es eso, a entendernos, a querernos, a no odiarnos, a que no importa que uno sea ashkenaz y otro sea... que sí lo hay dentro de nosotros, hay siempre diferencias y no... Es que somos diferentes. Es que es normal, pero es que aparte es que es normal, no, inclusive... Perdón, es como hablar del maracucho y del oriental. ¿Okay? Desde la bebida hasta los juegos de azar, hasta la modalidad del hablar. Es muy diferente. Diferente, sí. Pero todos son venezolanos. Son venezolanos. Okay, lo mismo con nosotros. Ese es lo que estoy tratando, el punto que estoy tratando. Por eso, cuando tú comienzas con lo de los intelectuales de ciertas universidades, que es lo que más molesta, porque el ignorante que simplemente lee un periódico o ve un programa de televisión y forma su criterio en base a eso, pues realmente no tiene ningún tipo de sentido común. Pero, ¿qué ha pasado con estos intelectuales que los ha motivado también a hacer una campaña voraz antijudaísmo y que se ha exacerbado después del 7 de octubre? ¿Hay alguna razón? Yo lo que veo es eso. Hay una intolerancia al ver que nosotros tenemos un Estado, hemos sobrevivido a todo lo que tú dijiste hoy, desde los pogroms hasta el Holocausto, hasta las guerras, hasta las persecuciones y la Inquisición española, que fue brutal también, ¿no? Y hemos sobrevivido, y creo que eso es algo que no tolera mucho, pero me gustaría que nos dieras de verdad el punto de vista, qué está pasando con la intelectualidad, que es un antisemitismo diferente, porque es como más pensado. Para mí, o sea, brevemente, esta intelectualidad occidental, que llaman woke, como la cultura woke, que se inició, según algunas personas, ideológica e intelectualmente a partir de principios del siglo XX, a partir de los años 20 del siglo XX, en los círculos académicos. Ese pensamiento de culpabilidad histórica y cultural, de sinceración, entre comillas, de situaciones, de concientización, entre comillas, de situaciones,
Menos mal que no lo remontaron a la prehistoria, sino simplemente a la época de la esclavitud negra y a la época, digamos, de las injusticias sociales y una cantidad de elementos más que son del pasado, están en su contexto, porque esclavistas eran todos, hasta los africanos eran esclavistas. Si a ver, vamos, ¿quién le vendía esclavos negros a los blancos? Los negros, los africanos. O sea, si tú lo dices en Estados Unidos, ¡ay, terrible eso! Pero es que los portugueses llegaban hasta las costas de Guinea y del interior de las costas de Guinea, los reinos africanos y los grupos africanos esclavizaban en sus guerras y en su comercio africanos mismos y se lo vendían como producto, como cualquier producto, a los europeos, a los portugueses que lo traían al continente americano, comenzando por portugueses y luego siguieron los españoles, los ingleses, los franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. Eso no comenzó con América, con el descubrimiento de América y la necesidad de mano de obra en las grandes haciendas o en los grandes fundos agrícolas, porque a los esclavos negros se les trajo simplemente para trabajar en la agricultura. La agricultura en las grandes extensiones de tierra, primero en las islas del Caribe y luego en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y en donde no había suficiente población indígena como para emprender trabajos colectivos. Eso no, esclavos, tú no ves negros en Argentina, no ves negros en Bolivia. Cuidado, ahí estaban las minas de Potosí, la más grande mina de plata del mundo, y sin embargo nos trajeron negros ahí para trabajar en la mina. Había suficientes indígenas, o sea, utilizaron a los indígenas como mano de obra. Y así ocurrió también en México, ¿ok? Hacia adentro, no en la costa, en donde es folclórico caribeño. Entonces, es un retroceso de interpretación absurda y extemporánea, completamente, que quieren tomar en cuenta para reflejar un sentimiento de culpabilidad y una reivindicación contemporánea. Ahora, ¿cómo pago yo eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad blanca porque ha esclavizado a los negros? O porque ha habido una secuencia de discriminación hacia ellos, porque la sociedad blanca todavía no ha asimilado completamente la integración de los negros, tal como no ha asimilado la integración de los judíos o de los chinos. Porque al fin y al cabo los únicos discriminados en Estados Unidos no son los negros, son los más discriminados porque se notan. Porque se ve en punto, el negro se ve, el judío no se ve, puede esconderse, el chino se ve, okay, el chino se ve, hay elementos humanos, hay configuraciones humanas, hay culturas que son visibles, el chino no tiene cómo esconderse, el negro no tiene cómo esconderse, pero el judío sí tiene, el latino, hay grupos latinos que tienen cómo esconderse, los europeos tienen cómo esconderse. ¿Sí? Y entonces la discriminación en contra de ellos es ya por el apellido, por el lugar en donde vive, por algunos elementos que se van descubriendo posteriormente, pero no de primera. Sí, de primera instancia, lo que pasa con el negro. Entonces, simplemente todavía no ha habido en sociedades occidentales una asimilación completa de grupos, no solamente negros, sino de otros parámetros también, de otras culturas también, de integrarlos completamente, de igualarlos en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus posibilidades. Pero esto no es culpa otra vez de las sociedades, es una biculpa. ¿Qué significa una biculpa? ¿Acaso los negros y los indígenas y no sé qué grupo más fueron los únicos en ser discriminados y todavía en ser aislados hasta cierto punto? Como para que en Estados Unidos surja el pensamiento woke, es el pensamiento progresista, entre comillas, no sé cómo llamarlo a la loquera esa, de que en las universidades norteamericanas hay una cuota especial para ingreso de negros sin que presenten los exámenes de ingreso. Porque ellos han sufrido, ellos han sido discriminados. Ellos han sido marginados en cuanto a una formación sólida para ingresar a las universidades de prestigio. Entonces hay un número especial, porcentaje especial para ingresos de ellos sin que presenten los exámenes que presentan los demás grupos normales. Entonces vino un grupo de judíos, no sé si fue en California en aquel entonces, y protestó y dijo, ¿por qué yo tengo que presentar? Y él no. Él es igual norteamericano que yo, que se forma igual que yo, el igual requerimiento. ¿Por qué un grupo de judíos sí protestó? Porque contra los judíos sí hubo en Estados Unidos en la década del 20 y en adelante, si no me equivoco, en cuanto a fecha, lo que se llamó números clausus. O sea, las universidades norteamericanas, en lugar de que hoy en día tienen, como te dije, un número determinado de negros que pueden entrar, las universidades norteamericanas tenían determinado un grupo restringido de judíos que podían entrar, porque eran tantos los judíos que pasaban los exámenes de admisión que ellos tuvieron que limitar la admisión de judíos. Eran números clausus que se llama. Entonces los judíos que hicieron buscaron soluciones, pero no pusieron el grito al cielo para que sean privilegiados.
o para que tenga ciertos privilegios. O sea, es una conducción completamente diferente que hay que enseñar a los grupos oprimidos, como lo fuimos y seguimos siendo. Seguimos siendo. O sea, el ejemplo judío es un ejemplo para los latinos, para los negros, para todas las minorías en sociedades mayoritarias, cómo solventar su situación de integración y de progreso dentro de ellas. No a través de leyes, no a través de prebendas, no a través de manifestaciones, sino a través de elementos que en la historia judía han sido efectivos para el progreso. El pueblo judío no pudo haber progresado sin insistir en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en cualquier parte, en sus derechos, pero no reclamar solamente derechos, sino tener la fortaleza de formación, tener la fortaleza cultural como para lograr sus objetivos. Y ahí está el valor de la enseñanza de la historia judía, que muchos pueblos no han querido aprender, sino han querido directamente que se enuncie por leyes, que se decrete la igualdad. La igualdad no se decreta, la igualdad se logra. Muy bien dicho, porque está el problema ahora de la inclusión, porque sí. Me tienes que poner en una película porque yo soy así, y si no, la película es racista. Sí, y ahora los elementos llamados racistas han derivado en otros, por ejemplo, en los sexuales, que es terrible. O sea, el woke ha derivado elementos que eran primarios de discriminación, los ha derivado en elementos secundarios y terciarios, en donde ya no hay sexo, no existe sexo. No existe sexo. El otro día me llamó un amigo mío en Estados Unidos, estaba hablando conmigo, no sé qué, dice: Mario, acabo de pasar un susto. Digo: Rafael, ¿qué susto pasaste? Entré a un baño que yo supuestamente siempre pensé que eran de hombres, aunque no tiene el rótulo ya hoy en día. Entré a ese baño que estaba acostumbrado y de repente veo una niña entrando al baño. Y se me presentó una situación muy, muy incómoda, pero si lo reclamo, entonces estoy en contra de ciertos principios, que ella tiene el derecho de entrar ahí. No tengo, o sea, es una confusión tan grande que empasticha todo criterio y la gente no sabe a dónde ir y de dónde venir. ¿Cómo crees tú que vamos a enfocar a partir de estos últimos acontecimientos para luchar sobre todo contra la intelectualidad de esta que está haciendo una cosa terrible? Porque es que al margen de lo intelectuales que son, yo creo que no están pensando, simplemente hay un odio visceral y unos intereses políticos y económicos. ¿Eso no te parece que está influyendo mucho de que algunos países como Qatar estén financiando universidades y ese tipo de cosas que lleva a la gente pues a hacer vallas, pues no tener la libertad de expresar lo que siente, sino que tiene conflictos de intereses? Para mí, criterio muy propio y primitivo, como lo soy siempre. La preocupación se manifestó desde hace mucho tiempo atrás porque era evidente con los comités de boicot en contra de Israel a niveles académicos en Estados Unidos. Boicot en todos los aspectos. El boicot comenzó por la parte económica y siguió por la parte inmediatamente intelectual, de que profesores de universidades israelíes no eran admitidos a universidades norteamericanas para hacer un curso, para dictar un curso, para dar una conferencia o para publicar un libro. El boicot era total, y ya no se veía el contenido, no se veía el aporte, sino simplemente el nombre y el apellido del que estaba haciendo este aporte y su procedencia, que es propiamente racismo, ¿no? Es propiamente racismo. No importa quién eres tú, no importa qué es lo que haces tú, no importa qué es lo que puedes aportar tú, no importa quién en su esencia eres tú. Basta que tú seas israelí, de ahí todos los israelíes son asesinos. Israel es un país de asesinos, es un país que extermina, es un país que... Epa. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Comienzan a hablarnos solamente de la creación del Estado de Israel en el Medio Oriente, pero en Occidente nos envenenan, dependiendo del público. Si el público es de izquierda, nos van a demostrar que nosotros somos de derecha, y si el público es de derecha, van a demostrar que Marx era judío, Trotsky era judío, ¿okay? Etcétera. O sea, tenemos
justificaciones y no razones, sino justificaciones y elementos que puedan justificar cualquier teoría, porque hemos sido de todos, hemos participado en todos los ámbitos y nunca nos hemos execrado. No hay un anatema en contra de Marx, tal como lo hubo en contra de Spinoza, pobrecito, los rabinos de Ámsterdam. Es algo absurdo también, pero tuvieron que hacerlo. Los de Ámsterdam es un caso muy particular. Hay historiadores que establecen de que el anatema en contra de Spinoza por parte de la comunidad separatista portuguesa de Ámsterdam fue más que todo por que la comunidad judía de Ámsterdam se quiso verse protegida por el fanatismo religioso, entre comillas, que los calvinistas holandeses establecían como credo único y absoluto. Entonces dijeron a alguien que es libre pensador como Spinoza, es mejor que lo expulsemos nosotros a que denominen que todos los judíos somos libre pensadores. O sea, darle una lección. Hay algunos que piensan así. O sea, pero hemos tenido libre pensadores. Si ese es el criterio, debían de excomulgar a Rambam también a Maimónides, porque al fin las interpretaciones aristotélicas que el Rambam da de nuestro criterio religioso son demasiado amplias, demasiado bonitas, demasiado griegas a veces, ¿okay? Y sin embargo no se hizo. Hay elementos de pluralidad en nuestra cultura. Hay mucha pluralidad cultural, hay mucha interpretación religiosa. Basta leer el Talmud. La gente muchas veces toma el Talmud como algo religioso, religión. No. Lo nuestro es, lo judío es mucho más cultural y tiene ingredientes religiosos. Pero el elemento principal es que para mí el judaísmo es una cultura. ¿Por qué es una cultura? Porque se ha preocupado de su mismo principio en abarcar la vida del ser humano, la vida de sus seguidores, la especificidad en la vida de sus seguidores como un criterio propio, y no solamente como un criterio propio particular, egoísta, no, sino como algo que hay que practicar para lograr paulatinamente una perfección en la humanidad. Am Segulá, pueblo elegido ¿qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, chico, mira, acá están los mandamientos de Dios, aquí están las normas establecidas, si las cumples, algo vas a lograr. Las normas no están para ser taxativas nada más. Las normas están para que el cumplimiento de ellas encamine hacia una sociedad cada vez más humana, más arreglada en cuanto a su convivencia, a su respeto, desde su cuidado médico y biológico hasta su convivencia familiar y social y comunitario. O sea, esto es un ejemplo. Se ha querido dar un ejemplo, no porque sea superior, vamos a lograrlo. La Unión Soviética se erigió en el ejemplo marxista y revolucionario del mundo, con Stalin, el Comintern por todas partes. Los chinos se han erigido en el mundo como una simbiosis del totalitarismo con el capitalismo, Shanghái y Mao Zedong. O sea, han habido países y sociedades que se han erigido en posibles ejemplos de lo que la humanidad puede imitar o seguir. Y nosotros somos uno de ellos, el pueblo judío, a través de las leyes, a través de los mandamientos, a través de la Mishnah, a través de la Gemara, a través de todos los enunciados, a través de toda esta cultura que demuestra que nuestra intención es ir hacia una perfección de convivencia, el mesianismo propiamente, como aspiración última de los profetas Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Tiene toda una intencionalidad todo eso, no es un simple cumplimiento, no es un simple capricho, no es una simple elección, es un ejemplo, no de superioridad, sino que si lo hicimos nosotros, los demás lo pueden hacer. Si yo cumplo con el monoteísmo, los demás lo pueden cumplir. Si yo cumplo con las leyes higiénicas que hay en el judaísmo, los demás lo pueden cumplir y es beneficioso para todo el mundo. No es porque yo sea superior, yo me tomo esa responsabilidad, diríamos así. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La cultura, esta cultura woke, esta cultura postmoderna, como la llaman, tienen tantas denominaciones que ya me aburre este diccionario. Eso te iba a decir, lo tienes acá. Ya me aburre este diccionario. ¿Sí? Es demasiada intelectualidad para una persona tan primitiva como yo. Entonces, no quiero acercarme a ella. Trato de entenderla, trato de asimilarla, pero con una reticencia y con una o
sea, con una negligencia que me raya en lo absurdo, porque es una intelectualidad falsa. Para mí es completamente falsa, que no sabe dónde comienza y no sabe dónde termina, porque es enemiga de sí mismo también, porque al fin y al cabo crea una teoría absoluta que no te puedes salir de ella, que no tiene marco de discusión, que no tiene variación interna como para tú sostener alguna inclinación de ella. No, es homogénea, es de una manera, o sea, es un tabloide, eso es algo ya diseñado, preparado, y que salirse de ella significa ser, es como el comunismo. Si tú salías antes, eres revisionista, eres capitalista. Es como el capitalismo, o sea, cualquier idea pacifista tuya, no sé qué cosa, eres comunista, como le dijeron a Einstein, Albert Einstein en Estados Unidos, que era comunista, y hasta lo persiguieron, la CIA, le abrió todo un expediente de comunista a Albert Einstein, porque estaba en contra de la utilización de las cuestiones nucleares como armas para destruir la humanidad. Entonces, Charlie Chaplin no pudo ir mucho, muy lejos, sí. O sea, son elementos, esta cultura norteamericana que condena a Israel y condena lo que está haciendo Israel. Israel es el elemento más resaltante, digamos, más de pico, pero ellos tienen toda una elaboración hacia todo contexto histórico que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. No solamente Israel es lo más resaltante. Siempre las situaciones estallan por los judíos. Y los judíos hoy en día es Israel. Siempre estallan por allá, porque es lo más fácil. No tiene dolientes. ¿Qué dolientes tiene Israel? No tiene dolientes. No. 20 millones de judíos, nada más. Y están divididos. En Estados Unidos hay judíos demócratas que son de la cultura woke, que son de la cultura intelectual norteamericana, son profesores universitarios. Y dentro del Partido Demócrata, senador Schumer. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de ese tipo. O sea y nosotros no le mandamos a callar la boca a Schumer. No le mandamos a callar la boca a los académicos, a ciertos académicos judíos de universidades renombradas por las posiciones que tienen en contra del Estado de Israel. Y vienen unos judíos y dicen, si este es así, ¿por qué yo no? Si él se atreve, ¿por qué yo no? Y de ahí surge toda la discusión. Yo soy judío, pero antisionista. Yo puedo ser judío, pero soy antisionista. Y viene un desmembrado mental. Cualquier persona dice, pero si eres judío, no estoy en contra de él, yo estoy en contra de Israel, no soy antisemita. Y hay derivaciones absurdas y tontas, como si en Israel viviesen pingüinos y estuviesen defendiendo la causa de los camellos. Es verdad. ¿Sí? Y se olvidan de que allá también hay y más judíos. Mira, para terminar, quería preguntarte sobre la situación política, que no entendemos mucho, opinando desde la ignorancia, como voy a llamar algunos videos que voy a hacer, porque opinamos porque estamos ansiosos o estamos preocupados y soltamos cosas, pero la realidad es que no sabemos mucho, sabemos poco. Cuéntanos tú, que sí sabes, ¿cómo ves la situación política con Netanyahu? ¿Qué está pasando? He oído cuentos horribles, pero también he oído gente defendiéndolo. Creo que ese es un punto álgido en este momento Sí. en el Medio Oriente. ¿Nos cuentas un poquito, unos minutos para terminar? Sí, yo lo que te puedo decir es mi percepción, que puede estar totalmente equivocada, pero es lo que yo percibo cuando pienso en eso, y naturalmente estos hechos no se le pueden escapar del pensamiento ni de la preocupación de ninguna persona, y más si es judío. Duele ver a un conglomerado como es el público israelí, el pueblo israelí, dividido, y no importa si están divididos en cuanto a ideología, partidos políticos, tendencias, pero dividido en cuanto a que un grupo acuse al otro de no tener la mínima preocupación por los judíos que están cautivos. O sea, que pareciese que no le interesa. Pareciese, o sea, los que acusan a Netanyahu, los que cuestionan a Netanyahu, es como si a Netanyahu, y sobre todo a Netanyahu, ¿no? A Netanyahu no le importa los que están cautivos, no le importa los que están presos, no le importa los que están ahí torturados, mancillados, pues. Cuestión que es absurda, yo no creo. Yo personalmente no puedo creer y no quiero creer y no creo en eso. No creo por muchas razones.
Primero que yo soy un ferviente creyente en mi gente. Soy muy ferviente creyente en mi gente. Me dirán, pero chicos, ustedes han tenido también capos en los campos de concentración. Han tenido el Judenrat en los guetos, gobierno judío que entregaba judíos por cuotas a los nazis para ser llevados a los campos de concentración, etc. Que más me duelen a mí, seguro. Okay. Han habido estas escenas pues, que son muy, muy contemporáneas. Muy, muy contemporáneas. Pero hay que leer muy bien. Yo en mi corta vida he leído poco, pero algo sí he leído, sí me ha preocupado documentarme de las circunstancias a través de los cuales estos Judenrat, primero, cómo fueron nombrados, segundo, por qué aceptaron estos judíos la designación por parte de los nazis de tener un gobierno interino judío que obedeciese a sus órdenes. ¿A qué se debió eso? ¿En qué pensaron estos judíos del Judenrat? ¿Cómo reflexionaron? No lo puedo catalogar de repente a todos como traidores. No lo puedo catalogar como sanguinarios entre judíos a sus peores enemigos, los nazis. No. Sería muy superficial. Sería muy superficial. Muy incómodo hacer esas cosas. Sino simplemente hay que... podemos dedicar un momento a eso en cualquier momento. Podemos detallar esto, que es un capítulo muy interesante. Muy interesante de la historia judía. ¿Okay? Digo eso para tener el criterio de entender las circunstancias y personas en determinados hechos, en determinados momentos, como lo que está ocurriendo en Israel ahora con Netanyahu. Yo no puedo creer, y no es cuestión de creencia nada más, no puedo pensar siquiera, no es que no me lo permita, mi razonamiento no da para ello, de que Netanyahu esté desperdiciando oportunidades para salvar a algún rehén. Pero la responsabilidad de Netanyahu también son los soldados que van a la guerra. La responsabilidad de Netanyahu, primero la responsabilidad del rehén, los que van a la guerra, que han muerto más de 700 soldados en Sinai, ¿sí? Y luego de los soldados, y no en orden de preferencia, está el Estado de Israel. Los 7 millones o más de judíos que hay en el Estado de Israel, la existencia del Estado de Israel. Aquí no es una guerra de reparto de chocolates. Hay que saber con quién estamos peleando, como lo dije hace pocos momentos. ¿Con quién estamos luchando? ¿Y cuáles son sus capacidades destructivas y sus criterios destructivos, a pesar de lo que le podemos brindar nosotros con amplitudes? O sea, Netanyahu no solamente tiene responsabilidades con los rehenes, tiene responsabilidades, digamos, paralelas con un Estado, con más de 7 millones de judíos, con más de 700 soldados caídos. O sea que mañana se van a parar los padres y los familiares de los 700 soldados, que tengo entendido que formaron ya un comité, y decir de que la guerra no es justa. Estamos peleando nosotros, estamos peleando por una cantidad de kibutzim que entraron ahí, mataron a 1200 judíos y ahí vamos 700 muertos de soldados. ¿Hasta cuándo vamos a morir soldados por 1200 que mataron los de Hamas? O sea, si establecemos límites y establecemos preferencias, entonces hacemos del problema una especie de torta que segmentamos en trozos antes de repartirla. Y el problema no es solamente los cautivos, lamentablemente, no es solamente los secuestrados, es uno de los problemas cruciales de responsabilidad. Pero también hay una responsabilidad más amplia, están dentro de un contexto estos cautivos, están dentro de un contexto, no están completamente apartados, están completamente separados, y decir que a Netanyahu no le duele. Cuidado, Netanyahu murió de él un hermano, en Entebbe. El hermano de él fue el único muerto de Entebbe, junto creo con una señora mayor. Jonathan. Junto la señora mayor murió por enfermedad. Correcto, pero el hermano de él murió en la acción. El hermano de él murió en la acción. Y tengo entendido, no por referencias de lectura, sino de programas que he visto, de testimonios orales que he visto, de que la mamá de Netanyahu fue donde Rabin en aquel entonces y le dijo, lo culpó prácticamente de la muerte de su hijo. ¿Y por qué lo culpó de la muerte? Dice, hubiera rescatado a todos judíos israelíes que estaban ahí, haciendo caso a la petición que tenían los terroristas de entregar no sé cuántos prisioneros querían que se les entregara. Fíjate tú,
¿Hasta dónde se llega? Está hablando de la mamá de Netanyahu. Para entender las circunstancias en que está Netanyahu hoy en día. Por el hermano y por la madre. Y por los rehenes y por el Estado de Israel. O sea, no es una situación que la podemos calibrar tan fácilmente y tan segmentariamente. Es un conjunto. Es un conjunto. Al igual que fue un conjunto lo del Judenrat, cuidado, sin comparación. Fue un conjunto. Entrego, pero me quedan todavía. Porque si no lo entregan me van a quitar más. Y voy a seleccionar a ver qué entrego si los enfermos. O sea, es despiadado, pero es realista. No queda otro remedio y alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Alguien tiene que asumirla. Y más todavía, vamos a intercambiar. Pero ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? No terminan de demostrarnos lo que son con el asesinato de los últimos rehenes. Podían simplemente decir, bueno, insistir, si Israel cambió un Gilad Shalit por más de 1000 prisioneros. Yo sé, pero ahora dime exactamente por qué, visto todo lo visto, que Israel, la retaliación de Israel es más brutal una vez que le hacen un daño como lo de los 6 rehenes. ¿Qué necesidad tenían ellos en al margen de la brutalidad emocional que tienen para matar? ¿Qué necesidad tenían de demostrarle al mundo que mataron 6 rehenes que estaban vivos hace 2 semanas y que demostrarle al mundo que los maltrataron y como para seguir con la furia de Israel? ¿Cómo se dice? ¿Qué motivo escondido podía estar ahí? Ninguno que no sea la reiteración de lo que son. Ellos han venido reiterando lo que son en todo lo que han venido haciendo. Han sido consecuentes, pues. Sí, son muy consecuentes con ello. Y tienen la suerte, entre comillas, naturalmente, que del mundo occidental no hace caso a estas aseveraciones y estas actitudes que constantemente ellos han evidenciado. Pareciese que no lo ven. Absolutamente. No lo ven. Ok. No sé si te di el ejemplo ahorita. Los túneles. Me lo dijiste, sí. Ahí están los túneles. ¿De dónde salen a dónde llegan? Eso no hay túneles en la estación de metro La Hollada, que todo el mundo ve. Los túneles terminan en un hospital, en una dependencia del hospital, o en una casa, en el comedor de una casa, etcétera, o en un colegio, en una mezquita, o comienzan ahí. Entonces, son esas cuestiones que nadie toma en cuenta. Nadie toma en cuenta, por ejemplo, que viene un niño, por ejemplo, le ponen un cargamento explosivo y te lo mandan corriendo. Mira, ve donde estos soldados que están ahí, no sé. Y los soldados al principio me imagino que veían al niño y no pensaban nada. Pero cuando vieron que están explotando con el niño, tienen que matar al niño. Y cuando matan al niño, los judíos son asesinos de niños. Coño, sí. Entonces, es una situación brutal. O ¿dónde estaban los rehenes que reportaron su lugar donde los escondieron algunos? ¿Dónde dijeron? Solamente en los túneles. No, en las casas. En las casas. En casas. O sea que familias enteras colaboraron, queriendo u obligadas, no sé, no me importa ahorita, pero colaboraron en tener rehenes y torturarlos en las casas. En las casas torturaban, no los tenían brindándoles comodidades y bondades, por favor, que no piensen porque estaban en la casa con una familia, estaban cómodos. Ahí desde los niños de la familia hasta las mujeres, hasta todo el mundo, y todo el mundo los hacía imposibles. Los hacía imposibles. Eso quiere decir que no solamente el Hamas que está en los túneles asumieron una actitud bárbara y de venganza, no sé de dónde, ¿sí?, con respecto a los rehenes, sino también la población civil que tanto repercuten en la muerte y todo eso. Sí, por eso se acabó el estándar light, digámoslo así, el 7 de octubre. Ya la consideración de los que no son terroristas ya está en entredicho. Pero además, los discursos continúan. Los discursos de la gente de Hamas y los imanes, los sacerdotes, desde Estados Unidos hasta Europa, hasta todas partes, los discursos en las mezquitas y las entrevistas públicas son incendiarios. La entrevista pasada creo que lo dije de alguna manera. Estas personas que llegan casi a 2 millones, bueno, la mayoría son ellos, pero porque hay drusos, hay cherkeses, hay varios grupos. Me refería a no judíos, pues. Sí, ok. Pero el grupo de árabes propiamente, árabes, porque los cherkeses y los drusos no se consideran árabes, ¿sí? Entonces, árabes, que algunos llaman palestinos, bueno, árabes israelíes. Entonces, individualmente, si tú hablas con ellos, te van a reflejar una actitud positiva.
que ellos están contentos, que son una minoría pero están contentos, que ellos no prefieren vivir ni en Siria, ni en Egipto, ni en Jordania, ni en Arabia Saudita, ni en ninguno de esos países. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una minoría que no tiene, vamos a ser pragmáticos, todos los derechos los tienen, pero no son considerados igual que los judíos israelíes. Vamos a ser objetivamente reales, pero a pesar de esta situación, ellos prefieren vivir dentro del marco israelí, como israelíes, que vivir en cualquier otro país. Ahora, podrían haberse ido, nadie se los prohíbe, le dan su pasaporte y se van. No lo hicieron, no lo van a hacer nunca. No por patriotismo, sino saben a qué atenerse cuando vayan a otro país árabe. Israel es la única democracia del Medio Oriente, así que... Pero democracia no solamente en términos políticos, sino en términos culturales también, con todos los defectos, con todos los defectos. No, yo entendí, pero es para que el mundo sepa de que allá se vive en democracia y que en todos los sentidos puedes votar, puedes llevar... Hay árabes defendiendo al Estado de Israel en el ejército, así que eso... Y hay árabes que no. Ahora hubo un incidente pequeño, pero un incidente de un partido de fútbol entre un equipo israelí árabe y un equipo israelí judío. Ahorita, hace pocos días. Y como es costumbre, se toca el himno nacional antes de comenzar un partido deportivo, ¿verdad? Cuando tocaron la tigua, los integrantes del equipo árabe-israelí, se dieron la vuelta, como diciendo que están en contra, ante un público eminentemente judío en Haifa, creo que era. Y se armó el bochinche ahí. Pero tuvieron la opción, nadie los mató, hubo un bochinche que fue calmado por la policía y todo eso, pero nadie vino y le pidió la cabeza y los mató como haría en cualquier país árabe. Y ellos lo saben. Ese es el punto. Bueno, Mario, mira, mejor imposible, te agradezco, eres brillante, eres querido, eres entrañable para todos nosotros. Me han pedido 20.000 veces que vengas y pues la semana que viene nos volvemos a ver en algún momento, cuando tú puedas y quieras. Cuando deseen, con mucho gusto. Y sigo manteniéndome como optimista a pesar de todo. Sigo manteniéndome optimista a pesar de los sucesos que me pueden derivar en un pesimismo completo, y más que todo, inclusive con lo que ha pasado con los rehenes asesinados. Y soy optimista porque pienso que a nosotros nos falta un poquito de madurez, a los judíos, un poquito de madurez, pero el gran problema está en la madurez que puedan tener nuestros contendientes, no en cuanto al odio que tienen con respecto a nosotros, sino en cuanto a lo que quieren ser. Con toda la tristeza que tienes, sigues siendo optimista. Sí, porque creo en la evolución humana y creo que los llamados palestinos poco a poco van a desarrollar una voluntad, una identidad y un marco de referencia como para poder subsistir, existir, que no sea únicamente en matanzas como la que hicieron el 7 de octubre o asesinatos y matanzas como la que hicieron con los rehenes ahorita, y que sigan proclamándolo. En algún momento sus proclamas van a madurar y cambiar hacia elementos más positivos cuando demuestren que no lograron nada con eso. Acércate para darte un abrazo. Mario, chao, gracias a todos. Se suscriben, amigos, le dan like, por favor, que Mario se lo merece.